Señores suscriptores, tengan ustedes muy buenas tardes. Continuando con nuestros videos tutoriales, hoy vamos a hablar acerca de los instrumentos de inversión. Una vez que el inversionista ha tomado la decisión del riesgo asociado a la actividad, esa medida no es menor debido a la conjunción de valores ya conocidos y estudiados anteriormente en los videos que los hemos estado colgando. En virtud de todo eso, el capitalista debe optar por invertir en instrumentos de renta fija o variable y como todos, estos tienen sus riesgos asociados, cuestión que será un factor a considerar cuando de invertir se trata. Por otra parte, la definición de qué tipo de inversionista se es debiera ser un factor sustancial en la decisión de qué tipo de instrumento se debe utilizar, ya que un perfil más bien conservador debiera escoger instrumentos de renta fija y un perfil más agresivo debiera tener la tendencia a escoger renta variable. No obstante, de estos antecedentes que no son determinantes, ya que por más conservador o agresivo como inversionista se pueda ser, el saber cuáles son las características principales de dichos instrumentos, su retorno o rentabilidad, su riesgo y cómo se entrelazan entre sí, podría ser en definitiva lo que forme al inversionista en potencia. Esto de los instrumentos de inversión pueden ser documentos o papeles que acreditan que se ha invertido en alguna cosa un monto determinado de dinero. Dichos documentos demuestran el tipo o clase de inversión realizada, con sus respectivos plazos, tipos de cambio, tipos de moneda, monto final al vencimiento del plazo, entre otras variables. Cuando hablamos de la clasificación de estos instrumentos, podemos decir que se clasifican por la forma y por la clase de activos. Por la forma pueden ser instrumentos en efectivo e instrumentos derivados, y por la clase de activos pueden ser basados en fondos propios y basados en la deuda, y los basados en la deuda a su vez se clasifican en corto plazo y largo plazo. Los instrumentos en efectivo son instrumentos cuyo valor se determina directamente por los mercados. Se pueden dividir en valores que son fácilmente transferibles u otros instrumentos comerciales como los préstamos y depósitos, sobre los cuales el prestatario y prestamista tienen que asentar un acuerdo sobre una transferencia. Los instrumentos derivados son instrumentos que derivan su valor del valor y características de uno o más activos subyacentes. Se pueden dividir en derivados que cotizan en bolsa y derivados por fuera del mercado. Asimismo, por la clase de activos y dependiendo si están basados en fondos propios de las empresas o basados en deuda, podemos decir que si se trata de la deuda pueden clasificarse en corto o largo plazo. La mayoría de los instrumentos presentan una característica dual, la que a la vez son de inversión y financiamiento, es decir, son de inversión vistos desde la perspectiva del adquirente y son de financiamiento desde la perspectiva del vendedor. Los instrumentos de inversión más comunes son los denominados de renta fija y renta variable. Hay otros que también son utilizados por los inversionistas, pero en menor escala, ya que como todo instrumento tienen algunas barreras de entrada o de accesibilidad y que solo algunos inversionistas están dispuestos a pasar. Entre los instrumentos de inversión menos conocidos respecto de los instrumentos derivados son los fondos de inversión y los fondos estructurados. También se me ocurre de los planes de pensiones, entre otros. Los instrumentos de renta fija son títulos de deuda que tienen asociado un interés conocido a un determinado periodo de tiempo que puede ser de corto o mediano o largo plazo. Por esta razón, son papeles que tienen un riesgo menor a los instrumentos de renta variable y representan una buena oportunidad para aquellos inversionistas con perfil de riesgo más conservador. El valor de mercado de un instrumento de deuda o renta fija dependerá de las tasas de interés que estén vigentes en el mercado y podrá aumentar o disminuir dependiendo de las fluctuaciones que se produzcan. Entre los principales y más comunes instrumentos de renta fija se encuentran los pactos, los depósitos a plazos y los bonos. Los pactos podríamos decir que son instrumentos de inversión diseñados para personas y empresas que desean rentabilizar sus excedentes de corto plazo.
evitando quedar con saldos inmovilizados en las cuentas corrientes. De esta forma, entre el cliente y un corredor de bolsa se establece una venta de instrumentos de deuda o renta fija con el compromiso de recompra o de retroventa en una fecha determinada a una tasa establecida entre ambas partes. El depósito a plazo consiste en un certificado extendido por un banco o financiera sobre fondos depositados por el inversionista, pagadero en la fecha de vencimiento estipulada. Por su parte, los bonos son documentos que acreditan un préstamo y son emitidos por una empresa u otro tipo de institución que estipula que un tercero le está prestando dinero. Cuando alguien invierte en bonos, le está prestando dinero a una empresa o algún otro tipo de organismo. A cambio, tiene el derecho de recibir la devolución de su dinero más una tasa de interés. Por lo tanto, es un documento que representa deuda para quien lo emite y un derecho para quien presta el dinero. Mientras mayor riesgo o posibilidad de no pago se perciba de la institución que emite el bono, mayor será el interés que dicha organización o institución tenga que ofrecer para poder captar inversiones que deseen comprar inversionistas que deseen comprar ese bono o prestarle el dinero. Dentro de la clasificación de los instrumentos de renta fija existe una amplia gama de instrumentos con distintas duraciones o vencimientos, distintos niveles de riesgo y formas de percibir las rentabilidades. Pueden ser o se pueden clasificar según su emisión en renta fija pública, que es cuando el emisor es el Estado u otro organismo público, y de renta fija privada cuando el emisor es una empresa privada. Según el plazo de captación y negociación tenemos de renta fija del mercado monetario, activos de renta fija a corto plazo. Estos activos tienen muy bajo riesgo y elevada liquidez. Y renta fija del mercado de capitales, que son activos que se emiten a plazos medios y largos, es decir, a partir de 2 años. Según el tipo de rendimiento o rentabilidad que genera, tenemos valores de rendimiento explícito en los intereses pagados. Se pacta expresamente este tipo de rendimiento. En el caso de los bonos y obligaciones del Estado y bonos y obligaciones simples de renta privada. Los valores de rendimiento implícito en los rendimientos que el rendimiento se obtiene por la diferencia entre el valor de transmisión o reembolso y el valor de adquisición. Cualquier activo financiero emitido al descuento, como por ejemplo las letras del tesoro, las que tienen un rendimiento implícito. Así como nosotros tenemos una clasificación, también no debemos dejar de lado aquellos elementos de los instrumentos de renta fija como el tipo de emisor. Según la solvencia del emisor, el riesgo será mayor o menor. Esto hace que sea especialmente importante elegirlo adecuadamente, ya que tiene la obligación de devolver el monto principal invertido y los intereses acordados. El vencimiento es el momento en que el emisor está obligado a devolver el dinero que se presta. Si se necesita antes dicho capital, se tendrá que vender el título a renta fija a un tercero a un precio no fijado previamente, por lo que se podría incurrir en alguna pérdida o en alguna ganancia. El principal es el importe que al vencimiento tendrá que pagar el emisor. El cupón en los títulos de renta fija normalmente se fija un porcentaje de interés que se calcula sobre el principal. Estos intereses son el cupón. En caso de este, hay que tener en cuenta la base de cálculo para los intereses, ¿sí? También tenemos la rentabilidad. Los títulos de renta fija pueden ser de rendimiento explícito o implícito, dependiendo de que si el rendimiento está acordado al momento de la compra o es el diferencial de los valores de compra y venta o amortización. Así como en la parte de la rentabilidad que hemos visto en tutoriales anteriores, existen riesgos asociados a estos instrumentos de inversión, como el riesgo de interés. Una vez que se obtiene la propiedad de un título de renta fija a un tipo de interés determinado,
En el evento que los tipos de interés suban, el precio de nuestro título disminuirá o viceversa. El riesgo de reinversión, este riesgo es el derivado de la incertidumbre sobre el tipo de interés al que se reinvertirán los cupones, ya que si el tipo vigente de ese momento es inferior o superior al existente en la fecha de realización de la operación, la rentabilidad será mayor o menor de la esperada. El riesgo de impago, también llamado riesgo de crédito, es el tipo de riesgo de que el emisor no pague los cupones o el principal. El riesgo de inflación se asume sobre todo cuando mayor sea el plazo de vencimiento. El riesgo de cambio se tiene cuando se compran títulos emitidos en una divisa distinta a la habitual. En este caso, el riesgo básicamente está dado por la cotización de la divisa en el momento del vencimiento. Y el riesgo de liquidez puede pasar que se requiera vender el título o bono y no haya nadie interesado en comprarlo. Este es el riesgo de no poder hacerlo líquido como tal. Dentro de los instrumentos de renta variable, ¿sí? Una vez que hemos terminado de revisar los instrumentos de renta fija, los instrumentos de renta variable son aquellos que forman parte de un capital, como las acciones de las sociedades anónimas. La denominación variable se relaciona con la variación que puede haber en los montos percibidos por concepto de dividendos. En tanto, los dividendos pueden ser en efectivo o en acciones, que normalmente se les llama CRIAs. A pesar de que las acciones son instrumentos de inversión menos utilizados que los de renta fija, cada vez son más los inversionistas que se interesan por ellos. Debido a lo anterior, vamos a mostrar los principales conceptos y características asociados a estos instrumentos de inversión que pueden entregar importantes beneficios a quien los posee. En tanto, las acciones son instrumentos de renta variable emitidos por sociedades anónimas que representan un título de propiedad sobre una fracción del patrimonio de la empresa. Esto significa que el comprador de una acción pasará a ser propietario de una parte de la empresa emisora. Desde el punto de vista de las sociedades que emiten acciones, estos instrumentos son una alternativa de financiamiento que les permite conseguir recursos por plazos indefinidos, mientras que para el accionista que la adquiere son una alternativa de ahorro a corto, mediano o largo plazo según las razones que le motivaron a comprarla. Los dos principales motivos por los cuales se invierte en acciones son la rentabilidad y el control. En el caso de la rentabilidad, la ganancia que se deriva por la inversión en acciones proviene de las ganancias de capital, que se dan debido al aumento del precio de mercado de las acciones y de los dividendos que la empresa emisora pague a los accionistas, lo que consiste en repartos periódicos que efectúan las compañías de la utilidad de un ejercicio determinado. Adicionalmente, existe posibilidad de tener participación en la administración de una compañía, situación que se puede conseguir a través de la compra de importantes paquetes de acciones, lo que le dará la posibilidad al inversionista de formar parte del directorio y por esa vía participar de las principales decisiones de la empresa. Los precios de las acciones son esencialmente variables, pudiendo subir o bajar de acuerdo al comportamiento de los negocios en los cuales se desenvuelve la empresa y a otros factores de índole político, económico o financiero que la afecten. Asimismo, en el mercado bursátil, los accionistas pueden resultar beneficiados o perjudicados, de modo que si una empresa es conducida con eficiencia y esto es apreciado por el mercado, los accionistas recibirán mayores dividendos y él o los títulos que emita esa sociedad tenderán a aumentar el precio. En cambio, si el desempeño es erróneo, disminuirán los dividendos y la cotización de la acción de esa firma en la bolsa. De esta forma, invertir en acciones significa asumir un riesgo mayor que aquel en que se incurre al invertir en un instrumento de renta fija, lo que debe ser compensado con una mayor expectativa de rentabilidad. Mientras más alto sea el riesgo que se asuma, mayor será el retorno que se deba exigir. Esta relación es básicamente en cualquier inversión, o esta relación se da en cualquier inversión financiera,
pues la evaluación de riesgo y rentabilidad está presente en todas las decisiones de este tipo. Por lo tanto, acciones con mayor riesgo deben ofrecer una mayor rentabilidad esperada para que los inversionistas decidan invertir en ellas. Finalmente, la inversión en acciones requiere tener en cuenta variables como nivel de liquidez relacionado con la mayor o menor facilidad con que un inversionista pueda comprar o vender esos papeles en el mercado, riesgos asociados y rentabilidad esperada. Un adecuado equilibrio de dichos factores puede generar importantes oportunidades de negocio para quienes busquen un desempeño superior asumiendo mayores niveles de riesgo. Entonces, en definitiva, la acción es una parte del capital social de una sociedad anónima. Representa la propiedad que un inversionista tiene de una parte de esa sociedad. Normalmente, salvo excepciones, las acciones son transmisibles libremente y otorgan derechos económicos y políticos a su titular. Con ello, entonces, podemos indicar que las acciones pueden clasificarse en acciones comunes, que son las acciones propiamente dichas, acciones preferentes, que son aquellas que dan a su poseedor prioridad en el pago de dividendos y o en el caso de la disolución de la empresa, el reembolso del capital. No da derecho a voto en la Junta General de Accionistas, excepto cuando se especifica este derecho o cuando ocurren eventos especiales como la no declaración de dividendos preferenciales. Acciones de voto limitado son aquellas que solo confieren el derecho a votar en ciertos asuntos de la sociedad determinados en el contrato de suscripción de acciones correspondientes, no son más que una variante de las acciones preferentes. Las acciones convertibles son aquellas que tienen la capacidad de convertirse en bonos y viceversa, pero lo más común es que los bonos sean convertidos en acciones. Tenemos las acciones liberadas de pago, que son aquellas que son emitidas sin obligación de ser pagadas por el accionista. Esto se debe a que fueron pagadas con cargo a las utilidades que debió percibir éste. Las acciones con valor nominal son aquellas en que se hace constar numéricamente el valor del aporte, y las acciones sin valor nominal son aquellas que no expresan el monto del aporte, tan solo establecen la parte proporcional que representan en el capital social. Cuando nosotros hacemos una comparación de renta fija y renta variable, la diferencia entre una acción o título de renta variable y un bono u obligación, es decir, un título de renta fija, se plasma fundamentalmente en que con la acción se es dueño de parte de la empresa, mientras que en el caso de ser titular de un bono u obligación, se es un prestamista de la empresa o entidad emisora. En el caso de los bonos u obligaciones, se es un acreedor de esa empresa y se tiene derecho a la devolución de la deuda con sus intereses. Sin embargo, en la acción se es propietario de dicha empresa con mayor riesgo de pérdida de la inversión si el negocio va mal, así como con mayor margen de ganancia si a la empresa le va bien. Si nos fijamos en la diapositiva, nosotros ahí podemos observar, por ejemplo, que cuando hablamos de ingresos periódicos en la renta variable, no son asegurados, son inciertos en ciertos escenarios de mercado. En cambio, los de renta fija son estables y predecibles. La situación al final de un horizonte temporal de renta variable es incierta y de renta fija es cierta. Si nosotros hablábamos de apto para importes pequeños, vemos que la renta variable sí es apto para este tipo de importes y la renta fija es complicado si se busca diversificar. El tipo de mercado, la renta variable podemos hablar de una bolsa transparente y en la renta fija de una institucional, ¿sí? Más opaco para el minorista. Si hablamos de comisiones aplicables en renta variable, hablamos de ejecución más el depósito, de la misma manera en la renta fija. Con esto entonces damos por concluido esta partecita de los instrumentos de inversión. Agradecerles mis estimados suscriptores y que tengan una buena tarde.